Estamos ya de vuelta aquí en Llegó la Hora y encaramos ya la recta final de nuestro programa de este martes con consultorio psicológico, como a nosotros nos gusta llamarlo, con nuestro psicólogo, como yo digo, de cabecera, Daniel Blanco. Muy buenas noches, Daniel, Buenas noches. un placer como siempre. Igualmente. Ahora ha pasado más tiempecillo, ¿eh? Sí, la semana pasada no nos vimos. Tengo falta, tengo que traer un justificante de mis padres. Para nada, para nada. Daniel, que sabemos que está a tope. Hoy hablamos de desapariciones, nos vamos a centrar cuando son voluntarias. Decíamos, aquí lo estábamos debatiendo, que teníamos el dato, en España puede haber, algunos medios lo cifran en 15.000, otras en más de 20.000 desapariciones al año en general. Algunas, como sabemos, son las denominadas inquietantes, no están provocadas por las personas que se ausentan, sí. Otras sí, otras son cuestión de días, son provocadas, se suele quizás, o semanas. O meses. Madre mía, y suelen a veces estar más centradas, bueno, pues en ese sector de la población, adolescente, más rebelde. Ay. Que a ti te gusta ahí, atajar ahí. A ver, vamos a hablar de ello, sobre todo en la postura quizá también de los padres, ¿no? De cómo saber afrontar pues este tipo de conductas así repentinas que se toman en caliente para llamar, yo creo, un poco la atención, ¿no? Cómo actuar y cómo actuar ante ellos. A ver, vamos a ver, primero hay que dejar claro que siempre que hay una desaparición hay un motivo, ¿vale? Otra cosa es que estemos de acuerdo con el motivo o no. Otra cosa es que nos parezca razonable o no y otra cosa es que luego tomemos medidas o no. Vale. Pero siempre hay un motivo. Por lo tanto, para evitar desapariciones futuras lo que hay que analizar es el motivo. Pero yo quiero empezar por la parte más lesiva para la mente, que es el primer shock cuando desaparece la persona. Porque, claro, hablamos de desapariciones voluntarias cuando ya sabemos que la persona está en Torrevieja o en Santander de farra, pero claro, hasta que sabemos eso, se lo han llevado. Te vuelves loco. Han secuestrado a mi hija y le han pegado un tajo para sacarle los riñones. Tráfico de órganos, está en una red de trata de blancas. Como vemos tanto encima, a través de los medios de comunicación hoy en día. Los medios de comunicación, la televisión, el cine, hay películas que versan sobre esto. Hay una que hace Liam Neeson, que me parece fantástica, se llama Venganza, y va de eso, ¿no? Una chica que llega a un aeropuerto en París y la secuestran para una red de trata de blancas, ¿no? Se producen este tipo de cosas. Pero claro, el primer shock es, yo no sé lo que pasa, ¿vale? Entonces, hay dos casos que se pueden producir. Uno, que los padres sean padre y madre que están afrontando esto y que haya también hermanos pequeños o hermanos mayores que estén viviendo esa situación, a los cuales, sobre todo si son muy pequeños, hay que salvaguardar para que no tengan ese trauma de qué le ha pasado a mi hermano, qué pasa, que suelten información, porque aquí lo importante es que la información no trascienda más allá del círculo de la familia, íntimo, ¿no? Policía, autoridades que se estén ocupando, y cuerpos de seguridad que se estén ocupando del asunto y que no trascienda más allá de ahí. Por lo tanto, mi primer consejo es que a los niños pequeños, cuanta menos información de ese tipo le demos, mejor, simplemente porque ellos no son conscientes de la importancia de que un dato salga, ¿no? Intentar mantenerlos al margen en la medida de lo posible. ¿Vale? Conservar la calma, ya sé que es complicado, lo sé. Es muy difícil conservar la calma, porque lo que te produce la inquietud, y esto es importante, no es la desaparición, es la ignorancia de qué es lo que ha pasado. Y este es un matiz muy interesante. Porque el ser humano tiene por naturaleza miedo a lo desconocido. Entonces, el no saber lo que ha pasado es lo que te... Porque si sabes lo que ha pasado... Esa incertidumbre. Se la han llevado, está en Estambul, en una cárcel, yo qué sé, lo que sea, vale, no estás tan nervioso, no estás tan intranquilo, no estás tan preocupado. Ahora te estás ocupando del problema, ¿vale? Entonces, segunda cosa, importantísima, una vez que se produce la desaparición, analicemos todo lo fríamente que se pueda, los sucesos de los últimos 3 meses. ¿Qué ha pasado en el domicilio? ¿Qué ha pasado en el trabajo? ¿Esta persona ha cambiado recientemente de amistades o no? ¿Ha tenido problemas en el trabajo? Quien dice en el trabajo dice en el instituto, en la universidad. El grupo de amigos es el mismo de siempre. Ha habido incursiones nuevas. Si las ha habido, ¿quiénes son? Y tiremos de ese hilo para saber con quién se ha estado relacionando. Nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, lo que sea, ha cambiado de hábitos, y cuando hablo de hábitos, digo hábitos, por ejemplo, de sueño.
Ajá. ha cambiado de hábitos alimenticios, ha cambiado de hábitos de ocio, ha cambiado de sus notas, en el caso Por de que sea un ejemplo, estudiante, han bajado o han subido Ajá. sin razón aparente, Sí. ¿vale? Han habido conflictos familiares, ¿vale? Cuando hablo de conflictos familiares no me refiero solamente a conflictos directamente con la persona. Sí, Puede ser conflictos entre los padres, por ejemplo, ¿no? o Sí. entre los hermanos, o entre padres y abuelos, donde la persona no se quiera involucrar o no se perfectamente. atreva, ¿vale? Y analizando todos esos patrones, ¿vale? Muy probablemente, yo no te voy a decir una cifra exacta, pero yo me atrevería que en un 60-70% de los casos encontraríamos Damos con ese motivo que un decías. posible motivo, Vale. ¿vale? Y si no es con el motivo, damos con un hilo del que tirar. Vale. Porque aquí es donde viene lo bonito. Cuando ya tienes un hilo del que tirar, tu nivel de estrés ante la desaparición desciende. ¿Qué significa que desciende? Que eres más frío, por lo tanto eres más racional, Claro. por lo tanto eres más eficaz. Efectivamente. ¿Vale? Porque aquí de lo Esa que se labor de trata es que búsqueda va a ser más eficaz, se ha claro. producido un problema y hay que buscar una solución. Efectivamente. Ahora ya llegamos al momento en el que, bueno, pues ya ponemos en conocimiento de cuerpos de seguridad, policía, bomberos, Sí. y ahí se producen las búsquedas, ¿vale? Hay que ser metódicos en los sistemas de comunicación, esto es muy importante, que los padres y esas personas lleven un registro constante de los medios de comunicación que se están utilizando, importante, claro. que se lleve un registro sobre todo horario. Me parece muy interesante saber, bueno, pues estamos publicitando, todos los días pegamos carteles a las 10 de la mañana, no tenemos ninguna llamada, vamos a cambiar de hora. De hora, efectivamente. ¿Vale? Porque tenemos la sensación reconducir de nuestras que acciones, con claro. prisa todo se adelanta, y no es verdad. A lo mejor cambiamos de hora y tenemos más eficacia, porque a lo mejor a las 10 pasa uno y le pega un tirón al cartel, o hay un gracioso de turno que le pinta un bigote, Claro. o yo qué sé. Bueno, pues hay que ir cambiando de pautas, ¿vale? Igual que hacen los secuestradores, cambian de pautas para que no les pillen, ¿no? Claro. Pero bueno, todo eso es importante. Una vez, ahora llegamos a lo que nos gusta, Esto. que es donde te veo que quieres llegar, ¿eh? Cuando aparece en casa, ¿no? Cuando aparece en casa o cuando nos enteramos de dónde está. Por ejemplo, claro. Porque yo recuerdo hace nada el caso Sí. de la chica esta que apareció aquí cerca, en Torremolinos, que se había ido de casa, pues no sé muy bien, porque tampoco seguía el caso, no sé muy bien por qué, pero que estaba ahí con un señor que se había ido y sin dar explicaciones en su casa, ¿vale? Normalmente las explicaciones no las dan porque tienen miedo. Y no es miedo porque les vaya a pasar algo, sino porque saben, cuando son desapariciones voluntarias, que lo que están haciendo no está bien. Claro. ¿Vale? Entonces, ante afrontar el hecho de estoy haciendo algo que es una faena y que fastidia a mi familia, porque no se puede usar otras palabras en la tele, mejor me callo, ¿vale? Entonces se va produciendo el silencio de un día lleva al silencio de 2 días, el silencio de 2 días lleva al silencio de 4, el silencio de 4 lleva al silencio de 8, y entonces ya se hace una pelota en la cabeza de la persona que es que ella no es capaz de coger un teléfono y llamar. Pero sí tienen la costumbre de informar a su círculo de amigos o amigas más cercanos. Con lo cual, mensaje muy importante para la gente que se encuentra en esta situación. Mi amiga me ha llamado y me ha dicho, tía, no me delates, pero es que estoy en Vitoria porque me he escapado, porque he sacado malas notas, me iban a regañar o me iban a castigar sin viaje o yo qué sé. Si eres su amiga, llama inmediatamente a sus padres y dile, tu hija está en Vitoria. Muchísimos casos he visto en los que esto se hubiera solucionado en horas. Mucho antes, ¿vale? Entonces, no haces mensaje. ¿Dónde miro? Allí, ¿no? Aquí. Vale, mensaje. No hacéis ningún favor, no ayudáis en nada a vuestra amiga callando y encubriendo su acción. Aunque creáis que lo estáis haciendo porque tenéis controlado dónde está y en un momento dado podéis decir algo. No hacéis ningún favor. No estáis siendo buenos amigos. Estáis siendo malos amigos. Totalmente. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora de pronto ya, bueno, pues llega la persona al hogar. Claro, nos ponemos en ese supuesto de que no hemos ido a buscarla porque sabemos dónde está, sino O que... hemos ido, vamos, me da igual. Vale. Porque es importante ese primer encuentro. Ese primer encuentro va a marcar tu relación futura. ¿Vale? Es decir, las personas tienen que ser conscientes de que una acción lleva a una consecuencia. Claro.
Y es que es así, es decir, si yo le pego una pedrada a un cristal, el cristal se va a romper. Claro. Y ya por mucho que yo lo pegue, el cristal está roto. Y por mucho que yo le ponga cinta aislante para que esto no se... o cinta adhesiva para que esto tal, el cristal tiene cicatrices. Entonces, ese primer encuentro es determinante. Yo recomiendo severidad, sinceramente. Yo sé que políticamente no es correcto. Yo sé que ahora vivimos en una época en la que hay que entender las motivaciones del adolescente, del joven, o no tan joven. Hay mucha permisividad. Tal. Sí, yo entiendo todas las motivaciones. Pero si eres lo suficientemente adulto. Y responsable para tomar una decisión como la de irte de tu casa y poner en jaque a un montón de personas, ¿vale? Hazlo. Pero también como se dice, tienes que estar dispuesto a pagar ese precio. Esto es como cuando vas a comprar a un hipermercado. Yo he hecho productos en la cesta, pero sé que cuando llegue a caja, amigo, tengo que pagar. Tienes que soltar más. Bueno, pues aquí es donde los padres tienen que adoptar lo que yo llamo la A de actitud. La actitud, aquí es importante, esta es la palabra mágica, actitud. Los padres tienen que adoptar la actitud de ser inflexibles en lo que hayan decidido, ¿vale? Si la decisión es ya no te hablo más, pues... o vamos a estar 2 meses sin hablar del tema, ¿verdad? Que sean inflexibles, ¿vale? Porque considero, y es una opinión muy personal, considero que el exceso de laxitud, de flexibilidad, lo que conlleva es a que el joven entienda, bueno, lo he hecho una vez, lo puedo volver a hacer. Claro, no pone límites, claro. En cuanto a lo que es la imposición de sanciones... Claro, porque ahí te quería sobre todo preguntar, ¿no? ¿Qué se opta en primer lugar? ¿Por imponer ese castigo severo? ¿La comunicación? ¿Tú qué harías? Buah. Es que claro... ¿Es lo mismo poner una sanción que poner un precio? Es que yo pienso lo mismo que tú, que hay que ser severo y que lógicamente eso tiene que tener un precio alto, un castigo para que diga, por aquí no... Pero claro, tendremos también que hablar, ¿no? Que tiene que haber una comunicación de por medio, ¿no? No creo que lo ideal sea, ¿no? Como hemos dicho, pues no hablamos más. Una cárcel no es un centro de reclusión, es un centro de reinserción. Es decir, con los delincuentes se trabaja para que puedan volver a insertarse dentro de la sociedad. Unos lo hacen y otros no. Pero la intención del legislador es que se reinserten y por lo tanto se trabaja en ello. Cuando yo hablo severidad no significa pena de muerte. Sí, no, te entiendo perfectamente. ¿Vale? Pero sí que se imponga una sanción que sea ejemplar y que haga que no compense volver a cometer el mismo error. Efectivamente. Me explico, es que muchos padres dicen, pues ahora vas a estar, yo qué sé, un año sin salir de casa. Bueno, muy bien. Pero no le has puesto una sanción, le has puesto un precio. Vale. ¿Ok? Ya he cumplido mi condena, entonces ahora entiendo que tengo saldo cero para volver a cometerlo. Si estoy dispuesto a pagar otra vez. Es más, cuando las sanciones se ponen con fecha de caducidad, se produce una cosa que se llama motivación negativa. Y es que yo ya sé lo que me queda por cumplir. Y entonces, en vez de hacer una cuenta hacia adelante, hago una cuenta hacia atrás. Y ya me queda una semana, ya me quedan 3 días, ya me quedo... ¿Vale? Entonces, yo recomiendo mucho que las sanciones sean sine die. Pero la sanción más importante es la que conlleva que el joven o la joven vea el desgaste emocional que eso ha producido en su relación paterno-materno-filial. Porque eso es lo que le va a hacer reflexionar. Yo estoy muy de acuerdo en el tema sanción, estoy muy de acuerdo en el tema severidad, pero estoy también muy de acuerdo en que la persona tiene que reflexionar porque tiene que tomar una decisión de volver o no volver a hacerlo, ¿vale? ¿Cuándo la gente es reincidente? Cuando el precio de la sanción es bajo y cuando ese desgaste emocional no se ha producido, y creo que es un error, y a lo mejor yo soy el que está equivocado, pero creo que es un error aquello de vamos a hacer como si nada hubiera pasado para que la normalidad invada nuestras vidas. Mira, perdona, es que no hay, es que después de un suceso tan grave como ese, hay en un cualquier antes. tipo de relaciones, claro, lo igual, que estás diciendo, sí. Hay un antes y un después de eso. Yo no creo que sea la frase correcta la de perdono pero no olvido, porque yo creo que perdonar
perdonar para mí significa recordar sin que te haga daño, que es una manera bonita de verlo, ¿no? Cuando tú eres capaz de recordar un suceso tan grave sin que eso te duela, Claro, sin es sentir cuando ese realmente dolor. has perdonado, ¿no? Efectivamente. Pero si perdonas, olvidas. Claro, es lo que te iba a decir, que el perdonar implica el olvidar. Y claro. si no, no hay perdón, Sí. ¿vale? Y yo creo que tiene que existir el perdón. Pero la pregunta que yo te voy a hacer una pregunta yo. A ver. ¿Es lo mismo perdón que compasión? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, muchas veces confundimos el perdón con la compasión. Y, pobrecillo, ¿qué trauma tiene? No, trauma no, trauma el que tienen los padres. Perdonadme, de verdad. Trauma no es el que tiene el adolescente. El adolescente se ha ido de farra 8 días a Benidorm y ha estado Y porque de le ha dado lujo. la gana, claro. Y él, Sí, mientras estaba trincando sus cubatas, no estaba pendiente de a ver qué estarán haciendo Sí, mis sí. padres. Bueno, pues cuando te venga a la cabeza, si eres padre en esta situación o madre, y te viene a la cabeza esto, recuerda y visualiza a tu hijo trincándose cubatas. Efectivamente. Y a ver qué pasa. Esa compasión se te diluirá seguro. ¿Y qué estabas haciendo tú mientras tanto, no? Es decir, trasladarle, hacerle vivir, yo creo mucho en la experiencia vivencial, trasladarle y hacerle vivir a esa persona esas mismas sensaciones. Lo que tú has pasado. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con adolescentes, trabajo mucho el tema vivencial y lo que trato siempre es de producirles a ellos la misma sensación que ellos provocan. Si lo que está sufriendo tu madre es miedo, créeme que te voy a hacer pasar miedo, y mucho. Porque tienes que entender lo que estás su propia haciendo. medicina, ¿no? Claro. Independientemente de la opinión que podamos tener de este tipo de persona, tenemos que dejar de entender que ellos tienen que entender, que comprender lo que han hecho pasar. Y la única manera de comprenderlo es sintiéndolo. Yo al menos, hasta a mis 46 años y 25 de profesión, no he encontrado otra manera de hacérselo entender, ¿vale? Y siempre me ha funcionado. Entonces, padres del mundo, no tengáis miedo, porque el miedo es el freno más importante que se produce en la educación de un hijo. El miedo a sancionar, el miedo a que me deje de querer, el miedo Claro. a que mi hijo tome represalias, que cuando yo escucho a padres decir la frase, es que a ver si mi hijo va a tomar represalias, disculpa, Buah. tu hijo toma represalias porque tú le has permitido ganar ese terreno. Efectivamente. Y además yo creo que el niño se crece cuando ve a ese padre o esa madre tirar la toalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Se crece. Lo que nunca voy a recomendar, jamás, es la violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia física, antes fuera de cámara lo comentábamos, tío, que veíamos programas que decían que me dan ganas de tal. Cuando se produce la violencia física es porque ya no tienes más herramientas. Claro, claro. Entonces le estás diciendo a tu hijo, ya no tengo más herramientas contigo. Vale, pues yo ya sé que tienes el cargador de las balas descargado, ahora yo sigo teniendo balas, ¿no? Entonces tú siempre tienes que tener herramientas. Y cuando no las tengas tú, acude a un profesional, que te las va a dar. Y no es necesario que vaya el adolescente, ve tú, no pasa nada. Programas como Hermano Mayor y programas de ese tipo han dignificado nuestro trabajo con ese tipo de adolescentes tan conflictivos. Los han dignificado y han hecho que muchos padres pierdan la vergüenza de decir, ay, no sé cómo hacerlo, ¿vale? Pues consulto con un profesional que me orienta, que me guía y que me dice. Entiendo. Ya nos queda muy poquito tiempo, que me están avisando Vale, pues a mí me queda desde aquí. arriba. Lo sé, pero Vale, hay una cosa venga. a la que a mí me gustaría ahondar ya simplemente para finalizar. Dime. Y es que entiendo que este hijo rebelde, este hijo complicado, no nace, se hace. Sí. ¿Cuánta culpa tienen de todo esto, bueno, pues los propios padres, la educación recibida en ese hogar? Toda, ¿Me lo estás diciendo? toda, absolutamente toda. Pero no hablemos de culpa. Vamos a eliminar la palabra culpa. No sé, responsabilidad. Venga, me gusta más. Vale. Vale, te compro responsabilidad, porque los culpables son parte de los problemas. Y un culpable nunca arregla un problema. Lo que lo arreglan son los responsables. Vale. Y la palabra responsabilidad tiene una carga positiva mucho mayor. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y tú me dices, ¿qué responsabilidad tienen los padres? Toda. Date cuenta que el niño nace con el sistema operativo básico. O sea, duerme, hace caca y llora. Fin. Y luego, poco a poco, se van insertando programas dentro de él, ¿no? Claro. Uno de Lo ellos que es el recibe de respeto. fuera, claro. A los niños, yo, por ejemplo, me ocupo mucho de que a mi hijo le enseño que el respeto es para quien lo merece, no para quien lo exige. ¿Vale? Entonces hay que enseñar a merecer el respeto. El respeto no es algo con el que nazcamos y ya, como eres ser humano, no, Claro. el respeto hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Y la autoridad hay que ganársela. Entonces, una cosa muy interesante son talleres que se organizan para enseñar a los padres cómo negociar la autoridad y cómo imponer la autoridad.
porque hay veces que a los adolescentes cuando vuelven de una situación así, llegan, yo los he visto, incluso hinchados como diciendo, creciendo. ahora que has sufrido Claro. mi ausencia, ahora me valorarás más. Claro. Yo es que le cogería y diría, ven para acá. Y por cierto, abogo, ya termino, abogo porque una vez que se ha producido esa desaparición voluntaria que ha sido por una rabieta o lo que sea, perdona, ahí has incurrido como adolescente, como persona ya de 17, 18 años, 16 años, has incurrido en una serie de costes sociales, no olvidemos esto, costes que pagamos tú, yo, la señorita que está detrás de la cámara y todo el mundo. Y esos costes, pues sería muy bueno, ahora los vas a pagar. Con trabajo social, embargándote las primeras nóminas que tengas, como sea, pero tú no puedes movilizar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a los bomberos, a todo el mundo, a la Protección Civil, buscándote porque tú te has ido de copas. Yo la verdad, Daniel, me encantaría que, porque como sabes nos quedamos sin tiempo, que otro día habláramos y andásemos en esas claves un poco para la educación, cómo fomentar la confianza con los hijos, Vale. ¿verdad? La propia Vale. educación para intentar, bueno, pues erradicar, ¿no? O combatir este tipo de actitudes como estamos viendo. Vale. Pues Daniel, como siempre, un lujazo contar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Nos vemos dentro de muy poquito, Sí. ¿verdad? La Sí, semana sí, que sí. viene, por ejemplo, si no la otra. La otra. La otra. Y nosotros nos vamos ya, despedimos llegó la hora de este martes. Mañana volvemos, como siempre, mañana miércoles a la misma hora, a las 8:30, así que por favor, no me falten. Hasta entonces. We like to watch